grave para ahora ir con el queridísimo Paco, otro gran periodista, otro gran escritor, que por cierto quiero decir, Paco, yo no lo había leído, pero estoy leyendo en estos momentos García Luna, El Señor de la Muerte, y qué barbaridad, las cosas de las que vamos entendiendo, aprendiendo, revisando sobre este sujeto, hacen pues innegable vamos, la porquería en la que nos dejó Felipe Calderón y este señor, cómo fue el principio del fin para muchas personas, para muchas familias. Bueno, te saludo con mucho gusto, Paco. Ahorita lo platicamos y te digo, estoy leyéndola ahora. Estamos aprovechando ahí varias cosas de tus libros. Toño, ¿cómo estás? Buenos días todavía. Sí, mira, la verdad es que Genaro García Luna, García Luna, El Señor de la Muerte, pues es un libro que me costó mucho trabajo, pero que para mí es muy satisfactorio porque muestra lo que tú dices, todo lo que en realidad fue García Luna, a partir de algo que no se conocía desde la llegada de sus papás cuando huían de Michoacán, hasta que llegaron a la colonia Primero de Mayo, allá en la Ciudad de México. Recuerdas, está como unos 3 kilómetros atrás de lo que era Lecumberri, hoy el Archivo General de la Nación, y por una de esos azares del destino, yo digo que ese libro me correspondía escribirlo a mí, porque resulta que por documentos del CISEN, fíjate, por documentos del CISEN que me entregaron más o menos en 2017, descubrí que Genaro García Luna había sido mi vecino. En épocas distintas vivimos cerca, yo no vivía viví en la colonia Primero de Mayo, sino en la Romero Rubio, pero esa colonia, la Primero de Mayo y otras 5 colonias, todas confluyen en la Romero Rubio, en el mercado central a donde tengo todavía familia, en el mercado central. Así que yo digo, Genaro García Luna me tocaba a mí porque conozco esas calles, porque las viví de niño, porque yo nací en la Romero Rubio. Bueno, no, déjame decirte, Toño, acá está una relación. Yo nací en lo que en algún momento fue la clínica de policía de la Ciudad de México, que estaba en Balbuena, pero mis papás vivían en la Romero Rubio. ¿Recuerdas? Había una arena muy famosa que se llamaba El Cortijo. Sí, cómo no. Yo vivía atrás del Cortijo, justamente, fíjate, así que de niño me tocó ver al Santo, a Blue Demon y todos esos grandes luchadores de la época dorada de la lucha libre mexicana. Ahí nací, nací en la clínica de la policía, pero mis papás vivían en la Romero Rubio, y mi papá se murió en la colonia Romero Rubio, y tengo familia en la Romero Rubio. Así que cuando descubrí que Genaro García Luna había vivido en la colonia Romero Rubio, en la Primero de Mayo, que confluye, porque solo la separan una callecita, dije, García Luna es una historia para mí, y lo descubrí de niño, todos sus temores, todos sus fantasmas, todos sus complejos, todo lo violento que fue de niño García Luna, y cómo lo educaron agentes de lo que fue alguna vez el servicio secreto de la Ciudad de México, y ellos lo hicieron un criminal, y él gustosamente aceptó ser un criminal de carrera, Toño. El chango, sé que así lo llaman, bueno, así lo llamaban, gracias a tu libro, sabemos que así lo llamaban en la secundaria, con mucho temor, ¿no? Le tuvieron que cambiar por ahí al apodo del Genarito. Busque el libro, de verdad, busque el libro del queridísimo Paco Cruz, García Luna, El Señor de la Muerte. Me impactó muchísimo la parte en la que documentas cómo es que cuando se salió un profesor de la secundaria del salón, él y sus secuaces cerraron el salón, ¿no? Para golpear a un jovencito de la forma más horrenda, que se tuvieron que meter los maestros que estaban en otras aulas, y que pues a pesar de que le gritaban no abrían la puerta, a medida de amenazas finalmente abrieron la puerta del aula cuando se fue el maestro a la dirección para sabe qué cosa, y que no enfrentó las consecuencias porque pues tenía un familiar muy bien parado en la policía, ¿no? Y híjole, qué cosas más horribles de un personaje que ha sido tan negativo en su vida, ¿no? En su desarrollo, terminó siendo un hombre con mucho poder en México, con el hombre que estuvo detrás del poder, que estuvo detrás de alguien como Felipe Calderón, que tuvo, vamos, a su cargo la seguridad de México, al que le respondía el general secretario de la Defensa, el almirante secretario de la Marina. Es que esto es así de verdad de locos, y creo que
En eso se basa, querido Paco, le voy a pedir al equipo que nos grabe, este clamor popular en contra del Poder Judicial, porque ahí fue donde llegó Genaro García Luna, al Poder Judicial. Ahí llegó Genaro García Luna. A un Poder Judicial que tenemos entendido había entregado el priismo al panismo. Y llegó un momento en el que le abrieron las puertas al panismo para que conformaran policías, juzgados, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y hoy estamos padeciendo ese Poder Judicial que incluso se da el lujo de amparar a un torturador que perteneció a ese Poder Judicial como Tomás Herón de Luzo. Creo que son tantas cosas alrededor de estos casos, querido Paco. Mira, Toño, sí, en realidad lo que dijo ayer Alejandro Encina Rodríguez, el presidente de la Comisión para la Justicia y la Búsqueda de la Verdad, en el caso de Ayotzinapa, debió ser uno de los días más negros para el Poder Judicial de la Federación. De veras, es un día negro. Lo decía bien el maestro Ricardo Sevilla, para que te estaba escuchando con él, como todos los días escucho, hasta que me toca hasta que me toca intervenir, o no lo hago cuando voy a algunas conferencias, cuando tengo entrevistas o tengo pláticas que me asigna la editorial. Debe haber sido un día negro. Negro, hay videos, hay evidencias de que Tomás Herón de Lucio es uno de los grandes torturadores de este país. Mira, si con el caso Ayotzinapa, digo yo, la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de 3 compañeros normalistas, Enrique Peña se colocó al lado de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez como presidentes asesinos abiertamente. Tomás Herón de Lucio, que en un momento en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, se colocó al lado de los grandes torturadores de este país, Miguel Nazar Haro, que era el director o titular de la Dirección Federal de Seguridad, y que era un torturador nato, torturaba a él personalmente, eh, y al lado de generales temibles como Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo, el negro Durazo Moreno, Francisco Sagún Vaca, que también eran torturadores del sistema. Estos hombres habían perfeccionado las técnicas de tortura en este país, asesinaban a sangre fría, y todos en algún momento pertenecieron a la Dirección Federal de Seguridad, que después cambió al CISEN, de donde sale Genaro García Luna. Tú ves, a partir de 1946, cuando se crea formalmente la Dirección Federal de Seguridad, en realidad lo que crearon los presidentes de Miguel Alemán hasta Enrique Peña Nieto fue una escuela de asesinos. Hubo una época en los 80 que de allí salían los grandes capos del narcotráfico. Así que el Poder Judicial, amparando a Tomás de Lucio, como decía Ricardo Sevilla, para que el presidente de la Comisión de la Verdad no diga la verdad o la oculte, en realidad atraviesa por uno de sus momentos oscuros en la historia. El Poder Judicial debía tener vergüenza verdaderamente de lo que hizo con y con otros amparos, la protección a Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa de Genaro García Luna, para que maneje sus cuentas, o el descongelamiento de las cuentas de Luis Cárdenas Palomino, el hombre, la mano derecha de Genaro García Luna, mano derecha, mano izquierda, su sombra, y Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa. Verdaderamente deben ser momentos muy oscuros para el Poder Judicial, y lo que dice el presidente en realidad tiene mucha razón, no porque lo diga el presidente, mira, lo hemos dicho antes incluso que el presidente, el Poder Judicial federal y los de los estados también, porque Morena apenas empieza a gobernar. Esos poderes judiciales están podridos de raíz. Yo lo hemos platicado en varias ocasiones, Toño. Cuando en diciembre de 1994, Ernesto Zedillo Ponce de León envió una iniciativa para reformar el Poder Judicial. En realidad lo que hizo es solo cambiarle la cara para quitar a ministros corruptos, para meter a ministros más corruptos,
que lo protegieran a él y protegieran a su gobierno de los salinistas, porque Zedillo tenía verdadero temor a Carlos Salinas de Gortari, pero lo que hace es corromper otra vez al Poder Judicial, además de que es uno de los presidentes, o ha sido uno de los presidentes más nefastos en el manejo de la economía, que nos metió, recuerdas, en aquel error de diciembre y una de las mayores crisis que tuvo que solventar hipotecando a Bill Clinton directamente el petróleo de México. Fue uno de los hombres que corrompió, que reformó el Poder Judicial para corromperlo todavía más, y es el Poder Judicial que tenemos. Así que es el de ayer lo que dijo Encinas, es un día negro para nosotros, claramente, pero para el Poder Judicial, no, hombre, Toño, porque no es un asunto, no es un tema, son muchos temas, son desde que llegó Norma Lucía Piña Hernández a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo tanto del Poder Judicial, hay de barbaridad en barbaridad. ¿Para proteger a quién? Para proteger a un grupo, para proteger a un clan. Así que debe ser un día negro porque estás protegiendo a un torturador, a un hombre que se ve en los videos dando órdenes. Dime si quieres por la suave o quieres que te demos duro. Es un torturador nato que hemos tenido en este país. Mira, podemos documentar, porque además tengo el mapa de la tortura en este país. Hay más de 70 métodos perfeccionados de tortura. Ese es Tomás Herón de Lucio. Ese es el hombre que además de torturar, lo encontraron con las manos en la masa, tratando de sembrar evidencia, de ocultar evidencia, de alterar la evidencia del caso Ayotzinapa. Así que, Toño, verdaderamente debe ser un día vergonzoso y vergonzante para el Poder Judicial Federal que preside Norma Lucía Piña Hernández, una mujer impuesta por Enrique Peña Nieto como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Toño. Pero yo creo que no se avergüenzan. Mira, lo he mencionado todo el programa, todo el programa, porque insistimos, querido Paco, aquí la voz más importante es la de la gente, ¿no? Comenzamos el programa con un comentario muy fuerte, muy claro del queridísimo Aurelio Sánchez, quien en medio de una cantidad impresionante de maldiciones, pues habla de ese poder judicial y él lo menciona cómo es que no se está haciendo algo al respecto, cómo es que no se le está enfrentando, cómo es que se quiere, no considera que sea lo óptimo el esperarse a que llegue pues vamos, la elección, ¿no? Para conformar una nueva legislatura y etcétera. Porque tal pareciera que por mucho que los exhibamos, por mucho que los enfrentemos, por mucho que los pongamos en los medios independientes al menos, dicen, pues me vale y yo voy a seguir haciendo estas tropelías, ¿no? Yo voy a seguir, no, yo estoy convencido que vergüenza no sienten. Ahora bien, y con esto le voy a pedir al equipo que nos grabe. Todo este tema surge hoy en la mañanera debido al cuestionamiento sobre García Harfuch al presidente López Obrador, sobre el caso Ayotzinapa, algo que ha dividido incluso a la izquierda, ¿no? Porque hay gente dentro de la izquierda que dice, no, es que sí se podría cuestionar la actitud del gobierno en estos momentos en cuanto al caso Ayotzinapa, pues dice, no, pero pues es el único gobierno el gobierno que le dio amplitud al caso, investigación al caso. Yo te preguntaría, hablando imparcialmente tal vez, o con los datos que tenemos en estos momentos al alcance, ¿hay alguna razón para verdaderamente responsabilizar al gobierno de México de fallas en ese caso, en la investigación del caso Ayotzinapa, que ocurre en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? En primer lugar? Y esto, pues, bajo tu óptica de cómo es que estamos años luz de resolverlo. Mira, Toño, el problema, bueno, yo lo dije porque lo dije en 2016, yo documenté la participación de García Harfuch en esas mesas para elaborar la verdad histórica, como participaron muchos. Yo a García Harfuch, y te divido esto en dos partes. Uno, lo de García Harfuch, yo siempre he dicho, debemos criticarlo, debemos ponerlo en la mesa de la discusión por su participación en la policía. En lo del caso Ayotzinapa, el presidente tiene razón, muchas personas lo participaron en la elaboración. Yo, si me cita un jefe y me dice, vamos a hacer esto, pues le paso mis recomendaciones. Claro, eso en el caso de Ayotzinapa sí es grave y ya hay que anotarlo, aunque la verdad histórica la elaboran, ¿quién?
Jesús Murillo Caram, el procurador, y Tomás Herón de Lucio. Entonces, sí es grave, pero no participó, yo no lo ubico a García Harfuch en Iguala aquellos días, y vaya que tengo un libro sobre eso, La guerra que nos ocultan, no lo ubico ahí, no lo ubico nombres del ejército que los doy fue el primer libro que dio nombres y apellidos de los militares que participaron en aquello que yo llamo una gran conspiración, de militares, de otros funcionarios que participaron, del general secretario de Defensa, que para mí tiene Salvador Cienfuegos Cepeda, tiene una participación activa porque él conoció en tiempo real, y de Enrique Peña Nieto, que es el responsable principal porque era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo de Omar hay que juzgarlo en ese contexto, y yo lo juzgo a Omar, yo lo Déjame cuestiono, que lo documento por todas las barbaridades en la policía de la Ciudad de México. Yo lo he dicho, lo último que platicamos o lo más reciente es que, por ejemplo, con él la caja de la policía actuó como una mafia tolerada por él. Sí, legal, sí. Yo lo he dicho, por ejemplo, para que un policía se jubile, entre otras cosas, podemos hablar muchas cosas. La gerenta de la policía actúa como una mafiosa. Para que se jubile un policía, mira, esperan, lo obligan al policía a que los lleve a juicio, y tardan ese juicio años. Tiene dos objetivos: uno, que el policía se muera y se repartan ese dinero, o dos, que policía formalmente o finalmente los policías, todos son pobres. Sí, los que son millonarios, como siempre, son los jefes, son los que roban en serio. Los policías son pobres. Para que le den una jubilación, entonces lo obligan primero a que los demande. Los demanda si tardan, con esa colusión que hay con el Poder Judicial, tardan años en autorizarle. Y mira, hablo de casos juzgados, no hablo de demandas, no, hablo de casos en los que ya se reconoció que el policía tiene derecho a jubilación, que ganó su jubilación, que hay montos de jubilación, lo llevan años. ¿Para qué? Para repartirse el dinero, o que les acepte lo que le quieren dar, que son migajas, y quedarse con eso que les correspondería por ley. Entonces, por eso, y porque lo dije en 2018, así lo escribí y lo publiqué en García Luna, El Señor de la Muerte, Omar Hamid García Harfuch, él sonificó, hay un capítulo completo cómo sonifica la policía y la corrompe, y se dedican a la extorsión, al asalto. Es una gran mafia de 100,000 personas. Eso, yo digo, es por eso García Harfuch, lo de su participación en el caso de Ayotzinapa es menor, pero no digo que es menos grave. Sabían que se estaba fabricando una mentira y guardaron silencio. Es decir, hay cuestiones de omisión. déjame, te Pues, interrumpo con esto, Paco, para ver. Entonces, el silogismo correcto aquí sería: no ubicas a Harfuch en la noche de Iguala, pero sí en las mesas desde las que se origina la llamada verdad histórica, ¿es correcto? sí, claro, yo lo dije en 2020, lo dije, él estuvo en las mesas para elaborar la verdad histórica. Eso es por un lado. Segundo, hay que entender, yo lo dije, ¿te acuerdas cuando se conforma la verdad histórica? Y yo dije, está a años luz, y lo dije yo, está a años luz de resolverse. ¿Por qué? Porque recuerda aquel crimen, que es un crimen de Estado, crímenes de lesa humanidad, se perpetró entre el 26 y 27 de septiembre de 2014. El gobierno de Enrique Peña Nieto concluyó el 30 de noviembre, el último día de noviembre de 2018. Tuvieron años para destruir, alterar, manipular evidencias, para torturar, arrancar confesiones bajo tortura. Es decir, tuvieron años para alterar ese crimen, para proteger a Enrique Peña Nieto, que esa es la realidad. Lo dice bien Alejandro Encinas. El responsable de ese crimen es Peña. Yo lo digo en el libro, el responsable es Enrique Peña Nieto. Hay los documentos, las evidencias de que él conoció en tiempo real lo que estaban pasando, y digo, sí hubo participación de militares, de policías, de criminales, de Guerreros Unidos, de los mineros, que es otra cuestión. Un año, poquito más de un año antes de la noche de Iguala, se había descubierto muy cerca de Ayotzinapa uno de los mayores yacimientos de oro en el estado de Guerrero y en el país en conjunto.
Así que ya había planes en el gobierno de Enrique Peña Nieto para desaparecer la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Había planes para desaparecerla y quisieron aprovechar lo de aquel 26 de septiembre de 2014. El problema es que se le salió de las manos. No midieron el impacto internacional que tendría. Ya había planes sobre cómo y para qué desaparecerla y entregar las concesiones mineras a grupos canadienses. Así que yo decía, había entrevistas en esa época con empresarios canadienses y yo decía, tienen el oro bajo las nalgas, porque uno de ellos estaba sentado en lingotes de oro y dio una entrevista a medios de Canadá sentado en esos lingotes de oro mexicano extraído de Guerrero y de Sinaloa. Y yo decía, lo tienen bajo las nalgas y se los quiere entregar Peña. Se los quiere entregar Peña, pero se le salió de control. Se le salió de control todo el caso de Ayotzinapa, pero hay una gran conspiración. Eso lo dice la contraportada o la cuarta de Foros. Gran conspiración de silencio para proteger a Enrique Peña Nieto. Así que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un problema gravísimo. Hay información que desapareció, evidencia, hay evidencia que sembró Tomás Cerón de Lucio. Hay tortura de Tomás Cerón de Lucio. Es decir, hay una serie de actividades ilegales y criminales que se pueden atribuir a Tomás Cerón de Lucio y al ex procurador Murillo Karam. Así que resolver el crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa es gravísimo, pero es muy complicado y es más complicado cuando te enfrentas a un sistema judicial, que trabaja para proteger a Enrique Peña Nieto, Toño. Pues qué duro está esto, de verdad. Yo también insisto en esa idea. Hubo un excelente tiempo para que se pudiera dar certeza en la investigación. En lugar de eso, se creó la llamada verdad histórica, se hizo un planteamiento verdaderamente cuestionable. Y yo también voy a insistir en que aquí en Sin Censura estamos del lado de los padres y madres de Ayotzinapa, de sus hijos, vamos, de ese movimiento, de ese clamor y de México, por supuesto. Pero me parece a mí hasta cierto punto injusto culpar a un gobierno en el que no sucedió este horrendo hecho de lo que está pasando ahora, especialmente si se abre a los planteamientos, si se abren a las investigaciones. Ayer escuchaba en NPR acá en Estados Unidos que pues están bajo la misma línea que los medios de comunicación corporativos. La declaración de un monito que pusieron ahí en NPR a hablar de supuestamente periodista mexicano, es así de, la Comisión de la Verdad no dice la verdad. Y así lo ponían en NPR, ¿no? Acá en Estados Unidos, en el caso de Ayotzinapa, y me parece despreciable que se saque raja política con este hecho. Yo espero que muy pronto al menos haya algún tipo de resolución, algún tipo de información, pero igual, ¿no? Hay que tratar eso con pincitas. Y creo, Paco, pues yo te agradezco que te hayas conectado con nosotros, que nos hayas dado también claridad de esto. Muy interesante lo que nos planteas. Yo le voy a recomendar a usted que nos ve, que nos escuche, que lea estos dos libros. Yo en estos momentos estoy leyendo García Luna, El Señor de la Muerte, del queridísimo Paco Cruz, y también ya leí Las Damas del Poder, ¿no? Son dos libros que nos van a permitir entender la realidad en estos momentos de México, entender a ese poder judicial tan corrupto, tan kafkiano, tan cuestionable. Y bueno, pues querido Paco, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Sí, Toño, mira, nada más para cerrar antes de decirles que, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. El caso además cobra todavía mayor dificultad porque el gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo del día de las elecciones de 2018 a la entrega del gobierno, el último día de noviembre de ese año, tuvo meses para destruir. Sé que las trituradoras trabajaban a ritmos forzados, sé que quemaron muchos documentos, los destruyeron, ¿para qué? Para evitar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera llegar a la verdad. Y del GIEI también lo sé, porque lo sé de primera mano,
tengo testimonios de que el gobierno de Enrique Peña Nieto, que fue el que lo invitó, fue mal guiado, fue desinformado, y a él, al GIEI, le sembraron pruebas, y el GIEI descubrió que Tomás Herón de Lucio estaba sembrando pruebas. Así que por eso es doblemente complicado resolver ese caso. Toño, yo te agradezco mucho, como siempre, y nos vemos el lunes. El lunes mañana tengo una presentación de las Damas del Poder, así que nos vemos el lunes, Toño. Muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, mucha suerte en esa presentación. Muchísimas gracias, querido Paco. Seguiré leyendo, seguiré compartiendo contigo. A ver si al rato te escribo por ahí, pero bueno, ahí lo tiene usted, al gran escritor, gran periodista Francisco Paco Cruz, aquí en Sin Censura.